segundo día de nuestro caminar y nuestro itinerario de 7 vueltas derribando los muros de Jericó, nos encontramos hoy para mirar el tema de la oración, y la oración que es experiencia de fuerza, de vitalidad, la vida en gracia de Dios. Hoy vivimos la vuelta de la oración, orando por la sanación interior, por esa sanación que parte de dentro del corazón, de nuestra vida, una sanación que muchas veces hemos buscado por fuera, lejos, en otros, en otras cosas, en otras situaciones. Hoy el Señor nos recuerda que la sanación inicia en el corazón, dentro, y por tanto no es alguien que viene a nuestra vida, es el Señor que desde nuestra vida nos limpia, nos purifica, nos invita a ser personas nuevas, criaturas nuevas, por su gracia y por su misericordia. La oración que viene desde dentro, remueve nuestra tierra, nuestro corazón, nuestra vida, y brota en sanidad, en salvación, en bendición. Y por eso entendemos la oración como la respiración del alma. Tú y yo, así como respiramos naturalmente, hemos de vivir la respiración del alma, y por tanto que nuestro espíritu también respire, que no se agote, que no se asfixie, que no se sienta ahogado, que respire el espíritu, y por tanto nuestra alma, que nuestro interior respire en Dios. Pues el mismo Dios que nos ha llamado a la vida, nos ha creado en su misericordia y ha respirado en nosotros. Hemos sentido y vivido el soplo de su espíritu. Por eso entendemos que no somos simplemente materia, que nuestra humanidad participa del alma, del espíritu, de aquello que solo Dios puede dar, de aquello que tú y yo tenemos y que nos hace hijos de Dios. Y esa alma necesita respirar, necesita entender y comprender que los problemas y situaciones que vivimos, por más fuertes que sean, no son más fuertes que Dios. Que nuestra alma clama misericordia de Dios y tiende hacia Dios, busca a Dios. Por eso en nuestro corazón hay un anhelo, un deseo de eternidad, y por eso tú eres capaz de Dios. Tu corazón tiene necesidad, hambre y deseo de Dios. Busca a Dios. Ha tratado de encontrarlo en otras circunstancias y en otras situaciones. Y en esas circunstancias y situaciones es posible que tu corazón se haya ensuciado, se haya manchado, se haya herido, y lo que es peor, se haya perdido en el camino. Hoy la gracia y la bendición de Dios llegan a nuestra vida. Su palabra nos conforta, la palabra del Señor, para levantarnos en su nombre, para en su nombre vivir una nueva experiencia. Y por eso en esta segunda vuelta, derribando los muros de Jericó, oramos por nuestra sanación interior, por restablecer esa armonía integral con nosotros mismos, esa armonía contigo mismo, esa armonía necesaria para poder armonizar nuestra experiencia con Dios, y por tercero, armonizar nuestra experiencia con los demás, con los que viven con nosotros, con nuestros hermanos. Pero si falla nuestra armonía interior, nuestra relación personal, íntima y profunda, ¿cómo estará nuestra relación con Dios y con los demás? Y por eso hoy valoramos el que somos hijos de Dios, que tenemos un alma, un espíritu, una gracia recibida por Dios para poder alcanzarlo a Él, alcanzar la eternidad, alcanzar la misericordia de Dios. Y por eso nuestra alma hoy puede volver a respirar, y en esa respiración encontrarle el sentido y la plenitud de la vida. La oración es alimento de fe, y por eso la oración alimenta nuestra fe, esa fe que tú y yo tenemos, puesta en el Señor de la vida, en Jesucristo, Hijo de Dios. Y esa fe se nutre con la experiencia de la oración, y esa oración es experiencia en profundidad, pero también la oración es expresión de nuestra fe, porque nuestra fe se expresa y se manifiesta en actos de oración. La oración se hace vida y nuestra vida se hace oración. Por tanto, lo que vivimos lo ofrecemos a Dios. Pero también entendemos nuestra vida de oración
nuestra oración como un grito que sale del corazón, como un grito que clama a Dios, como un grito y un anhelo que desea a Dios, que desea su plenitud. Y por eso ningún rincón del corazón se le oculta a Dios, se le oculta a Dios, se abre totalmente nuestro corazón para que Dios tome posesión de nuestra vida. En la oración, en esa intimidad con Dios, pedimos que su gracia nos plenifique, nos llene, nos nutra de tal manera que nuestra vida sin Él no pueda existir, sin Él no pueda vivir. Sea necesaria la presencia de Dios en nuestra vida. Y por eso, cree y espera en Dios. No te canses, persevera, continúa, inténtalo de nuevo. Oración especialmente por esa sanación interior, por sanar la intimidad profunda, aquellos recuerdos dolorosos de la infancia, de la adolescencia, recuerdos dolorosos, traumas, miedos, temores, angustias, situaciones complejas y difíciles que has vivido en tu infancia, en tu adolescencia. Pero no solo en ese tiempo, también en el tiempo de la madurez, situaciones complejas y duras que han marcado negativamente nuestra vida. Pues hoy ya ha llegado el momento de derrumbar esos muros, los muros del dolor, de los traumas, de los dolores, de las heridas, de todo aquello que nos impide ver la claridad del amor de Dios. Hoy derrumbamos esos muros con la fuerza de la oración y por tanto con la respiración de nuestra alma que se conecta con Dios, que se comunica con Dios y que se sostiene solo de Dios. Y por eso se debe hacer esta oración con humildad y con perseverancia. Como dice Papa Francisco, humildad y perseverancia en la oración. Una oración sincera, sencilla, humilde, que nazca del corazón y de la realidad, que no le esconda a Dios, que no le aparenta a Dios, que no le hace apariencias de cosas y realidades que no somos, simplemente abriéndole sincera y honestamente nuestra vida al Señor, pero perseverante, porque no nos podemos cansar, perseverante porque somos constantes, porque seguimos e intentamos, porque volvemos a intentarlo y nos esforzamos cada día por mantenernos firmes y fieles en el contacto y en la cercanía de Dios, porque nuestro corazón tiende a Dios día y noche, y cada respiración de nuestra vida es una oración de alabanza a Dios, y cada palpitación de nuestro corazón es una alabanza y una glorificación a Dios, porque nuestra vida bendice y glorifica a Dios. Y por eso, una oración humilde y perseverante que confíe plenamente en el Señor, abandonados totalmente en su misericordia, sintiéndonos siempre sostenidos por su amor, nunca abandonados, nunca huérfanos, sino conectados con nuestro Padre del cielo. Y por eso la oración del Padre nuestro, que es la oración que Jesús nos enseña, nos muestra cómo tiene que ser nuestra experiencia. Nuestra experiencia debe ser de intimidad profunda con Dios. Cuando vayas a orar, no seas como los hipócritas. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 5. No seas como los hipócritas, pues a los hipócritas les gusta ser vistos, reconocidos, y por tanto se mueven en la apariencia. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, dice el versículo 6, Mateo 6, 6, tú cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, entra en tu habitación, entra en tu aposento, ahí, en el lugar de la intimidad, en el lugar donde tú te desnudas, no solo de tu ropa, sino de tus prejuicios y apariencias. Ahí en el lugar de la intimidad con Dios, entra a tu cuarto y ora a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto, te lo recompensará. Porque la habitación es el lugar de la intimidad, es el lugar donde nos mostramos en realidad a Dios. Y por eso nos acercamos a Dios con la realidad de nuestra vida, con lo que somos, con la historia que hemos vivido en nuestro pasado, pero con este presente que hoy marcamos con la gracia y la bendición de Dios, abiertos a un futuro que le pertenece al Señor y que con Él estamos tejiendo. Este presente glorifica a Dios con todas las fuerzas y por eso no nos cansamos
de presentarle al Señor aquel pasado, que en algunos casos ha sido doloroso, traumático, complejo, duro y difícil, y hasta posiblemente cruel. Pero incluso eso lo llega a sanar Dios, cuando es presentado y abierto ese pasado para que sea Dios el que toque la herida y sane el corazón. Y por eso no nos podemos cansar. En oración presentamos nuestro pasado, nuestras heridas, nuestro interior, para ser sanado por Dios, por el Señor de la misericordia. Y por eso nos acercamos con humildad. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Es la oración del centurión romano. Es una oración que ha quedado marcando incluso nuestra vida litúrgica, pues en cada Eucaristía nosotros repetimos esas palabras. Unas palabras que expresan una fe y una conexión con Dios, pero también una disposición para que Él tome el corazón y lo sane. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, solo una palabra, bastará para sanarme. Y por eso Mateo 8:8 nos recuerda esa oración hermosa del centurión romano. La interioridad abierta a Dios, totalmente abierta y dispuesta para que Dios haga su obra en nosotros. Es una experiencia de intimidad profunda con Dios. Es una experiencia que nos transforma, que nos libera, que nos sana, que nos hace una persona nueva, un hombre nuevo, distinto al hombre viejo, el hombre viejo del pasado. Hoy un hombre nuevo unido a Dios en oración perseverante, buscando la sanación integral de la vida, del corazón, la sanación interior. Y por eso fácilmente descubrimos los signos de nuestra realidad, porque de lo que hay en el corazón habla la boca, de lo que abunda en el corazón los labios lo expresan. Y por eso, queridos hermanos, que nuestra boca, que nuestros labios sean purificados, pero sobre todo que nuestro corazón sea purificado, porque es la interioridad donde nace el bien y el mal. Es ahí dentro, ahí en el corazón, donde concebimos pensamientos positivos y negativos. Es ahí donde decidimos hacer el bien o el mal. Es ahí, en el corazón, donde tú y yo decidimos ser hijos de Dios o no serlo. Y por tanto caminar en la luz o seguir en la oscuridad. Hoy, en esta segunda vuelta, derribando los muros de Jericó, tú y yo, todos nosotros, estamos invitados a derribar esos recuerdos dolorosos, a derrumbar de manera muy especial esos recuerdos de dolor que han herido nuestra alma, nuestra integridad, nuestra dignidad, que han golpeado nuestro corazón y que han producido en nuestro corazón heridas. Es el momento de abrirle el corazón a Dios y permitirle que Él sane nuestro interior, sane nuestra intimidad. Y por eso el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 1. Jesús se encuentra con un enfermo que lleva una vida larga de dolor, de sufrimiento, pero también de soledad y de incapacidad. Es un enfermo que está paralizado y por tanto que no puede vivir el encuentro. Es un enfermo que está bloqueado y por tanto no puede tener relación con los demás, ni con su familia, ni con sus amigos, ni con su pueblo, ni con su comunidad. Es un hombre que ha estado marginado y apartado, bloqueado en su propia debilidad, pero se encuentra con Jesús. Así como tú y yo hoy nos encontramos con el Señor, y eso marca la diferencia. Y en ese encuentro Jesús pregunta: ¿quieres curarte? ¿Quieres sanarte? Porque tú eres importante en este proceso, porque tú haces parte de la solución, porque si tú estás abierto a la gracia de Dios, encuentras la sanación interior, la sanación integral, la sanación de la vida. Pero si tú no estás abierto a esta gracia, la bendición de Dios no va a llegar a tu corazón. El Señor no va a poder transformar tu vida. La gracia y el milagro de Dios no se van a cumplir en tu vida, en tu historia y en tu corazón. Es necesario que hoy tú digas sí, sí Señor, quiero curarme. Y entonces el hombre le responde a Jesús: Señor, no tengo quien me meta a la piscina cuando el agua se mueve. Porque esta es la respuesta que nosotros en muchas ocasiones queremos encontrar.
Nuestra respuesta es la acción que hace el otro. Y por lo tanto, lo que hace o deja de hacer aquel que nos pueda ayudar. Y no es así. El único que nos puede ayudar es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso el Señor pregunta, ¿quieres curarte? Y ya no hay justificaciones. Y ya no hay cómo decirle al Señor, nadie me ayuda. Porque es el momento de ayudarte a ti mismo. Es el momento de decirle al Señor, sí, quiero ser sanado. Ayúdame, Señor. Clamar misericordia. Y en oración presentarle al Señor nuestra interioridad. Y entonces Jesús le dice al paralítico, versículo 8, Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 8. Levántate, toma tu camilla y anda. Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Levántate, porque es resurrección. Levántate, porque es vida nueva. Levántate, porque ahora no te sostienes en tus propias piernas, sino en mi palabra, dice el Señor. Levántate, porque es el Señor el que te da la fuerza para levantarte. Eso es resurrección. Y eso es lo que tú y yo hoy tenemos que vivir. Derrumbar esos muros de nuestro interior que nos han dicho siempre que no lo podemos hacer, que no lo merecemos, que Dios no nos da el milagro, que Dios no nos da la gracia, que Dios no nos va a cumplir su promesa. Hoy el Señor nos dice, levántate. Levántate no en tus fuerzas, levántate no en tus capacidades, levántate en mi nombre, en mi palabra, sostenido en mi palabra, soportado en mi palabra. Levántate. Y es el momento, queridos hermanos, de levantarnos y echar a andar, de levantarnos y comenzar a caminar, libres ya, porque el Señor ha sanado nuestro interior, nuestro corazón, nuestra vida. Por eso te invito en este momento a que hagamos oración, a que pongamos en manos del Señor ese dolor, esa situación, esa historia, esa herida, esa debilidad que ha venido cargando nuestro interior. Dios Padre Todopoderoso, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, clamamos la acción de tu Espíritu para nosotros y nuestras familias, para cada hijo de Dios, para todos los que en este momento necesitan gracia y bendición, necesitan paz, alegría, plenitud en su vida, en su interior. Bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana que posiblemente reciben esta palabra. Por tu gracia y tu misericordia, Señor, bendícelos hoy y siempre. Toca su interior, sana su corazón, Señor, sana su vida, su pasado, sus debilidades y heridas, los dolores que han sufrido, experimentado, los sufrimientos que han cargado. Bendícelos, Señor, y sana hoy, con la fuerza de tu palabra, cada corazón. Bendícenos y sánanos, Señor, con tu misericordia. Hoy queremos sentirnos sostenidos por tu palabra y en tu nombre levantarnos. Te lo pedimos a ti, que eres Dios y vives por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Y preparémonos, porque seguimos derrumbando los muros de Jericó. Y esperemos que el Señor nos dé la gracia para vivir un tercer encuentro. Que el Señor los acompañe y los bendiga hoy y siempre. Amén. Me has reclutado a tu ejército de amor.